Biblias, capítulo 7, dice así de esta manera, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Sí, Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí que otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco, como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él, y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo
de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros reconocemos que entramos en una materia, en unos pasajes complejos y difíciles, de cosas que aún no han sucedido. Deseamos, Padre, ser fieles a la verdad, confiamos en la guía de tu Espíritu para poder tener una interpretación correcta de lo que tú has revelado. Y rogamos, Padre, por sobre todo la humildad de nuestros corazones para avanzar solo hasta donde tú nos has revelado, no especular, sino esperar, Padre, en ti. Pedimos, Padre, tu dirección sobre todo esto, especialmente para que en verdad podamos ver la implicancia que esto tiene en nuestras vidas hoy. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Cuando comencé a predicar, hace unos cuantos años ya atrás, me gustaba más enseñar que predicar. Hoy me gusta más que predicar que enseñar. Y estos capítulos de Daniel no van a ser predicaciones, sino enseñanzas. Por la manera en que está escrito estos capítulos 7 hasta el 12. ¿Sí? Bueno, volvemos a Daniel por las dudas. Y si usted dice, ¿qué pasó? Estábamos hablando de la familia y de repente el pastor viene con Daniel. Bueno, porque a principio de año, si usted se acuerda bien, habíamos empezado a ver el libro de Daniel. Y después, por las temáticas que en realidad se presentaron, bueno, hemos hecho como un paréntesis y hoy volvemos. No, me sentí tentado en realidad no volver a Daniel. Hay otros temas que estaban allí, pero dije, no, vamos a terminarlo, porque además tengo un toque que no puedo, que las cosas no se terminen. Así que tengo que terminarlo sí o sí, si no me va a hacer mal mentalmente. Muy bien, así que le agradezco, me soporte eso. Pero vamos a volver para cerrar este libro. Después, Dios mediante, el año que viene avanzar con la exposición de otro libro u otra carta en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora, el libro de Daniel, ¿sí? Este libro del Antiguo Testamento, está claramente dividido en dos grandes partes. Capítulo 1 hasta el capítulo 6 hay un relato histórico que fue el que vimos nosotros a principio de año. ¿Sí? Esa parte es apasionante, es atractivo, tiene mucho color, la vivencia de los hijos de Dios en medio de circunstancias adversas y difíciles, pero a partir del capítulo 7 y hasta el capítulo 12 son profecías apocalípticas. De eso se trata todos estos capítulos 7 al 12. Una profecía, ¿sí?, es el anuncio de acontecimientos futuros, sencillamente así. Esa es la explicación más elemental de lo que es una profecía. Es el anuncio de cosas que sucederán en el futuro, ¿sí? Y una profecía apocalíptica, ¿sí?, son aquellas que refieren de manera específica a los tiempos del fin. A eso se llama una profecía apocalíptica. ¿Por qué apocalíptica? Bueno, porque se relacionan con el libro de Apocalipsis, que en realidad el libro de Apocalipsis habla de los eventos del fin. Hay un plan en realidad diseñado por Dios para la historia humana. Y ese plan tiene un fin, tiene un comienzo y tiene un fin. Así lo ha trazado Dios. Bueno, sobre esos eventos que hablan de cómo llegará al fin la historia humana, según como Dios la ha diseñado, bueno, están relatados en el libro de Apocalipsis de manera más amplia que cualquier otro libro de la Escritura. Otros libros hablan sobre eso, pero ninguno como el libro de Apocalipsis. Y cuando nos encontramos en un libro como de Daniel, con profecías relacionadas con lo que habla Apocalipsis, las llamamos profecías apocalípticas, de esa manera, ¿sí? Así que lo que encontramos aquí es muy paralelo con el libro de Apocalipsis, para ir estudiando, cosa que no lo vamos a hacer porque el estudio sería interminable. No es mi propósito enseñar escatología en este tiempo, sino lo que Daniel enseña aquí, ¿sí? Técnicamente, lo que vamos a ver nosotros desde capítulo 7 hasta capítulo 12 del libro de Apocalipsis se llama escatología bíblica, ¿sí? La palabra escato, que es del griego, significa último, y logía es estudio, es tratado, ¿sí? Y se llama escatología porque es el estudio de los eventos de los últimos tiempos. Así se llama. Si usted busca un libro de teología sistemática, va a encontrarlo allí como escatología. Y ahí ya sabe que habla de los eventos del fin. Así que de esto se trata este capítulo. Yo sé muy bien que estos temas son como, sí, yo quiero saber qué va a pasar en el futuro, como si estuviéramos viendo un horóscopo, ¿no? Pero vamos a hacer el esfuerzo, y yo principalmente, de poder
ver qué implicancia tiene esto realmente en nuestras vidas hoy en día, más allá de que se hablan de cosas que obviamente no han pasado. Habla del futuro, ¿sí? Los eventos del fin. Ahora, el libro de Daniel, como todo el libro de la Biblia, tiene un contexto. O sea, estos capítulos, además de los otros, ¿no? Estos capítulos 7 al 12 tienen un contexto. ¿Qué quiere decir? Que fueron dichos en un momento a ciertas personas en un lugar, en un momento en el tiempo, ¿sí? O sea, entender eso, en verdad, que tiene un contexto, es sumamente importante, porque nosotros sabemos por qué Dios reveló esto en ese momento, ¿sí? Entender por qué Dios reveló esto en ese momento nos ayuda a entender mucho, especialmente de interpretación bíblica. Y voy a decirlo así, muchos de los errores doctrinales, las herejías, en parte han nacido por ignorar este principio del contexto, de que esto tiene un contexto, no solo un contexto gramatical, sino tiene un contexto histórico. Y eso ha llevado a muchos a ignorar, a errar en la interpretación bíblica, y especialmente en escatología. Esto es sumamente importante. Es sumamente importante saber que esto tiene un contexto. Las profecías fueron dadas en un momento particular de la nación de Israel, ¿sí? Y tener presente esto es importante justamente para esa interpretación. Nosotros debemos saber, queridos hermanos, y tampoco entramos en ese tema ahora, pero Dios, en el Antiguo Testamento, había dado promesas, había prometido a Israel, a la nación de Israel, ¿sí? Los descendientes de Abraham, ¿sí? De ahí viene la nación de Israel. Dios le había prometido que de la descendencia de David, del rey David, vendría el Mesías, ¿sí? De la descendencia de David vendría el Mesías. Y al venir el Mesías establecería un reino mundial, teniendo a Israel como el centro. Esto es así, en una oración estoy resumiendo un montón de pasajes bíblicos, ¿sí? Pero esa es la promesa de Dios para Israel. Israel estaba esperando el Mesías, y estaba esperando que cuando el Mesías venga, Él establezca el reino mundial, y el centro de ese reino mundial sería Jerusalén, sería Israel, ¿sí? Esas son las promesas. Por eso la pregunta de los discípulos a Cristo es, ¿establecerás el reino ahora en este tiempo? Todo judío estaba esperando eso. Las promesas eran claras en el Antiguo Testamento. Y por eso los evangelistas, especialmente Mateo y Lucas, se ocupan de señalar que Cristo es ese Mesías que estaban esperando. ¿Y qué es lo que hacen al principio del Evangelio? Marcan la genealogía de Cristo, uno hasta David y otro hasta Adán, para señalar que él viene de la descendencia, en realidad, de David, es de la familia de David. Así que cumple con lo que Dios había prometido, que iba a traer a alguien que es de la descendencia de David. Eso estaban esperando los judíos, el Mesías que vendría y establecería el reino teniendo a Israel como el centro, ¿sí? Ahora, cuando esto fue escrito, ¿sí? El imperio babilónico había invadido Jerusalén, había invadido lo que quedaba en verdad de Israel, que era parte del sur, la nación de Judá. Los habían derrotado, ¿sí? Y además los habían deportado. Deportado es que se los llevaron como esclavos, que Daniel justamente es uno de ese grupo que fue llevado esclavo a Babilonia, y empezó a trabajar como un hombre de Estado. Fue puesto para trabajar como un estadista, como un político en Babilonia. Y lo que más debemos entender y marcar es que desde ese momento, desde la invasión babilónica, Israel dejó de ser una nación. Y pasó a ser de ahí en más, hasta el año 1948, una provincia. En realidad fue una provincia, hasta que el general Tito, en el Imperio Romano, en el año 70, vino y destruyó toda la ciudad de Jerusalén, y los judíos fueron esparcidos y no volvieron a ser más nación, en realidad, hasta el año 1948, que fue después de la Segunda Guerra Mundial y de lo que nosotros conocemos como el genocidio de los judíos por parte de la Alemania nazi. Después las Naciones Unidas dieron un acuerdo para que Israel vuelva a ser nación, ¿sí? Pero dejaron de ser nación y pasaron a ser una provincia del Imperio Babilónico, después del Imperio Medo-Persa, después del Imperio griego y después del Imperio Romano. Siempre fue una provincia, no volvió a ser una nación. Y ese es un dato muy importante. En la escatología bíblica es muy importante. Y porque todo esto ocurrió como consecuencia, mejor dicho, de la desobediencia de Israel a Dios. Había llegado a tal punto a la desobediencia del pueblo de Israel que Dios
Dice, no había más remedio, dice el libro de Crónicas, no había más remedio. Le mandó a los profetas constantemente, Dios a Israel, para decirle, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, no sigan así, vuélvanse a Dios. Miren que ya en Deuteronomio había advertencia de que si ustedes se vuelven a la idolatría, Dios traerá castigo, van a caer delante de sus enemigos. Insistieron, 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 hasta que no hubo más remedio. Literalmente dice así, Crónicas, no hubo más remedio. Creo que son de las palabras más tristes que podemos escuchar en la Escritura sobre una nación o sobre una persona. Que Dios diga, no hay más remedio. Y entonces vino Babilonia, se los llevó cautivo, destruyeron todo, destruyeron el templo, se llevaron todas las cosas, como vimos al principio en el capítulo 1 del libro de Daniel. ¿Cómo estaría esa gente que había sido llevada a Babilonia, los que quedaron vivos? Porque muchos fueron muertos a espada de una manera cruel y terrible. ¿Cómo estaría esa gente? Bueno, las dudas y la desesperanza son inevitables. ¿Podrá Dios cumplir sus promesas? Porque ahora dejaron de ser nación. ¿Ha cambiado sus propósitos Dios con Israel? Son las preguntas que yo me haría si yo estuviese en ese tiempo. ¿Quedan invalidadas las promesas? Entonces ya no somos más nación. Se acabó, no tenemos nuestro territorio. Y además sabían que iba a suceder ahí, en la tierra donde ellos heredaron, la tierra de Canaán. Ahí va a ser. Ahora estamos lejos de ahí. ¿Se habrán acabado? ¿Dios habrá cambiado sus propósitos? Bueno, el libro de Daniel, queridos hermanos, fue escrito a toda aquella generación para inspirarles aliento en la fidelidad de Dios y confianza en su soberanía, para demostrarle que Dios no ha cambiado sus propósitos. Lo que Él había prometido se mantiene firme, se mantiene fiel. Él no ha cambiado su propósito de colocar a su pueblo Israel como cabeza de naciones, no ha cambiado, porque su plan de exaltar a su Hijo como el soberano de los reyes de la tierra sigue inquebrantable, sigue inquebrantable. Y este es el mensaje justamente de esperanza dado a aquella generación. Todo esto que vamos a leer nosotros en el capítulo 7 al 12 es el mensaje de esperanza para toda aquella generación que estaba dudando, sin duda alguna, de que si iba a suceder lo que Dios había prometido. Dice, sí, va a suceder, no se hagan problema, va a suceder. Dios no ha cambiado. Dios alienta a toda aquella generación y eleva la vista de ellos más allá de las circunstancias temporales, dándoles una perspectiva mucho más amplia y considerando que lo que están viviendo es solo una parte del plan de Dios. Es solo una parte, amplía la mirada de ellos. Me encanta esto porque me pongo en el lugar de ellos, sumidos ahí en esa circunstancia pequeña, y dicen, no, abran la vista un poco más, miren el panorama un poco más grande. Esto no es el fin de todo, esto es una circunstancia nomás. Hay algo más amplio en realidad en el plan de Dios. Y les lleva a ellos a mirar el panorama más amplio que su propia circunstancia pequeña en este momento. Dice, hay algo más amplio. Y le hace mirar más allá realmente de lo que ellos están viviendo para decir, hay esperanza, hay esperanza. Maravilloso el libro de Daniel en este sentido. Queridos hermanos, la escatología bíblica, y por eso nos ayuda el contexto, la escatología bíblica no fue revelada, y eso quiero hacer un acento, no fue revelada para satisfacer la curiosidad humana acerca del futuro, sino para fortalecer el corazón de un pueblo desesperanzado. La escatología bíblica, el estudio de los eventos a futuro, no fue dada con el propósito de satisfacer la curiosidad de que, ¿qué va a pasar en el futuro? Ahora quiero saber, bueno, voy a revelarle porque la gente tiene interés a ver, se lo voy a revelar. No, fue revelado para traer esperanza al corazón de un pueblo que estaba en dudas acerca de los propósitos y del plan de Dios. Y es interesante que cuando el apóstol Pablo abordó el tema de la escatología en la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, cuando habla acerca de que el Señor va a venir a llevar a los suyos y habla de la resurrección de aquellos que han muerto en Cristo, es interesante que Pablo habló de eso en Tesalónica justamente para traer esperanza a la iglesia en Tesalónica. Dice, para que ustedes alienten unos a otros con estas palabras. No fue para decir, bueno, a ver quién tiene razón sobre lo que va a pasar en el futuro. Y ahí Pablo nos revela, viste, yo tenía razón, pagame la apuesta. No, fue para traer esperanza a esa iglesia que no sabía qué iba a pasar con aquellos que habían muerto en Cristo, porque la iglesia en Tesalónica estaba plenamente convencida que Cristo venía en sus días. Tenía de tal manera arraigada la esperanza de la venida del Señor, que dice, va a venir ahora, en nuestros días.
Y algunos empezaron a morir de los creyentes en la iglesia en Tesalónica y dicen, Cristo viene, ¿y qué pasa con los que murieron? Porque Él va a venir y nos va a llevar. Y entonces Pablo dice, miren, no se hagan problemas, porque en realidad los que murieron, ellos van a resucitar. Primero ellos van a tener el encuentro con el Señor y después nos arrebatará a nosotros. Eso es lo que dice Pablo allí. Y lo digo para que ustedes alienten unos a otros con estas palabras, dice Pablo. No tenía la intención de satisfacer la curiosidad de algunos. Oh, ¿cómo será el futuro? No. Y en la segunda carta, cuando vuelve a hablar del tema de la venida del Señor en Tesalónica, Pablo también justamente habla acerca de la venida del Señor, justamente para traer luz sobre la doctrina de la escatología, porque algunos estaban empezando a confundir el tema de la escatología bíblica. Y algunos entraron en temas de como de abuso y algunos de desesperanza, ¿no? Algunos de desesperanza como en la primera carta y algunos de abuso en la segunda. Entonces algunos decían, bueno, ya está cerca, no, ¿para qué me voy a entrar en un contrato de trabajo de 3 meses si el Señor viene mañana? No trabajo. Bueno, entraron en ese abuso, ¿sí? Y Pablo escribe estos temas para corregir justamente malos entendidos acerca de la venida del Señor. Entonces, mientras la primera parte del libro de Daniel, la histórica, se ocupa de enfatizar la fidelidad de Dios en cuidar a los suyos en la aflicción, esta segunda parte, capítulos 7 al 12, enfatiza la soberanía de Dios, manteniendo su control sobre los acontecimientos del mundo y llevando adelante sus propósitos y sus planes. ¿Sí? El propósito de todos estos capítulos es que inspirar confianza en que hay un Dios soberano. ¿Qué es un Dios soberano? Un Dios que tiene pleno control de toda su creación. Nada escapa de sus manos. A Dios nada lo sorprende. Lo que está sucediendo, Dios tiene pleno control. Nada será escapado de sus manos. Ni siquiera Satanás será escapado de sus manos. No será escapado de sus manos Satanás. Satanás obra porque Dios le ha dado permiso para obrar. Pero no obra más allá del permiso que Dios le ha dado. Hasta eso, en eso tiene control Dios, incluso sobre las fuerzas de maldad. Él tiene pleno control de todo eso. Así que el propósito es traer esperanza sobre este atributo, enorme atributo de la deidad. No ha cambiado sus planes porque Él no cambia. Porque Dios no cambia, sus planes no cambian. No cambian. Y eso debe ser nuestra esperanza siempre. ¿Sí? Y esto debería traer consuelo y ánimo a aquel pueblo que debía soportar 70 años de disciplina. Y cuando estamos en el capítulo 7, que esto fue revelado en el reinado de Belsasar, estamos hablando que ya están llevando unos 30, 40 años de cautiverio, así que les quedaba un buen tramo todavía. Un buen tramo, sí, unos 30 o 40 años de cautiverio todavía le quedaban. Y esto aparece allí revelado a Daniel para consolar. Y es interesante que estas profecías, en dato de color, que estas profecías fueron dichas en el imperio babilónico y también fueron dichas en el imperio medo-persa. ¿Y de dónde eran los magos, los reyes magos que vinieron a traer ofrendas a Cristo cuando nació, cuando tenía 2 años? Eran de Oriente. Y muchos piensan que en realidad eran medo-persas o de los persas. ¿Y cómo sabían que iba a venir Daniel? Entendidos en toda la revelación que Dios había dado a Daniel. Ahí sabían ellos que iba a venir el Mesías. Interesante, ¿no? Cuánta gente Dios ha salvado que todos nosotros no conocemos con todo este ministerio de Daniel y toda esta gente que estuvo ministrando en la cautividad. En cautiverio Dios puso al pueblo, pero estuvo salvando a muchos otros como esos reyes magos que vinieron a adorar a Cristo, ¿no? Tremendo. Un dato de color nomás allí. Así que Daniel es uno de los libros más importantes en esta materia de escatología y también es uno de los más complejos. ¿Sí? Si usted estuvo leyendo recién conmigo y siguió y se confundió con las bestias, bueno, no sea problema, bienvenido al club. Este es uno de los más complejos justamente por las figuras que utiliza. ¿Sí? Es un gran desafío personal y espero enseñarlo con sencillez y no confundir a nadie aquí. ¿Sí? Si hay confusión, pregunte en Google. No, pregúnteme después, no hay ningún problema. Queridos hermanos, respecto a los eventos del fin, ¿sí? Y el regreso del Señor, hay diferentes posturas, y acá es donde viene la parte delicada. Creo que también dentro de nuestro grupo aquí en la iglesia, creo que hay algunas diferentes posturas también. Me parece a mí, ¿sí? Por lo que vengo escuchando así, rumoreando en un comentario u otro. Hay diferentes posturas, incluso entre creyentes verdaderos y fieles hoy en día. Pero independientemente de esta realidad, lo importante es el punto de unión que debe haber entre los creyentes, que es el Evangelio y la certeza del regreso del Señor.
Hay diferentes posturas, pero todos los creyentes verdaderos coincidimos en una cosa: el Señor vendrá. Y eso es lo importante, ¿sí? El Señor vendrá. Eso es innegable. Ninguno que tiene una postura bíblica va a negar que el Señor vuelve por los suyos, porque Él mismo lo prometió. Juan capítulo 14, ¿sí? Si yo me fuere, volveré y os tomaré conmigo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Así que eso es innegable, la venida del Señor por los suyos, más allá de las posturas que cada uno tenga en cuanto a cómo sucederá ese evento, ¿sí? Pero queridos hermanos, más allá de las posturas, lo que nos debe unir a nosotros es la verdad del Evangelio, que es lo que Pablo dijo: si alguno predica diferente Evangelio, sea anatema, maldito. Ahí no negociamos nada, ¿verdad? Están, por ejemplo, los amilenialistas, solo se los menciono para que ustedes los tengan presentes, ¿sí? Ahí están. Están los amilenialistas. A es negando algo, ¿sí? Amilenialistas, y milenialista es de milenio, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos creen? Bueno, ellos, mejor dicho, ¿qué es lo que ellos no creen? Ellos no creen que Cristo venga a establecer un reino de 1000 años en la tierra. Ellos creen simplemente que va a venir Cristo a llevarse los suyos y directamente a la eternidad en el cielo, ya no más en la tierra. Y que no va a haber un milenio en realidad, de 1000 años exactamente, literalmente, mejor dicho. Esos son los amilenialistas, y hay creyentes en verdad, sinceros, fieles al Señor. Incluso hay pastores hoy en día que son muy reconocidos, que son amilenialistas. Pastores que yo incluso consulto acerca del Evangelio, acerca de sus prédicas, yo puedo nutrirme y ser edificado, ¿sí? Quiero decir eso también. Pero incluso hay pastores amilenialistas y otros que son de otra postura que pueden trabajar juntos en la misma iglesia. Así que no pensemos que porque alguien no piensa en mi misma postura escatológica, que ya tengo que ponerlo en la lista negra y no tener comunión con él. Tengamos cuidado con eso. Pero los amilenialistas han llegado a la conclusión, a través de su estudio bíblico, que Cristo no vendrá en realidad a establecer un reino milenial. En malo, lo voy a decir, la postura que tienen es que el milenio ya está funcionando ahora, y que es un milenio espiritual, no un reino literal como encontramos en las profecías del Antiguo Testamento, sino que dicen es un reino espiritual y está ahora funcionando. Bueno, lo menciono nomás. Están los milenialistas, ¿sí? Que creen que Cristo vendrá a buscar a los suyos justo antes de establecer su reino en la tierra, ¿sí? Es antes, milenio. O sea, sí creen que hay un milenio y que Cristo va a venir justo cuando viene Cristo, toma a los suyos y inmediatamente comienza el milenio. Eso es lo que otros tienen esa postura. Y otros tienen una postura que se denomina pretribulacionistas, que creen ellos que si hay un milenio, pero que no va a venir a buscar Cristo a los suyos justo antes del milenio, sino 7 años antes, porque va a haber una tribulación, gran tribulación, que son 7 años, y entonces Cristo viene antes de esos 7 años. Cuando viene Cristo, luego vienen 7 años de tribulación, y luego viene el milenio, ahí vuelve Cristo con los suyos para reinar en la tierra y establecer su reino de 1000 años. Eso se llaman pretribulacionistas, ¿sí? Bueno, esas son algunas de las posturas. Puede haber alguna otra por allí que hace más divisiones en todo esto por distintas razones, pero más allá de los nombres que le demos a estas posturas, mi propósito con Daniel es ver lo que dice Daniel, exponerlo, siguiendo las reglas de la interpretación bíblica y llegar a la conclusión que el pasaje nos lleva, ¿sí? ¿Por qué hay diferentes posturas? Bueno, porque la escatología bíblica es muy amplia, es compleja, en figuras representativas, implica muchos aspectos, hay muchos eventos y muchas personas involucradas, y además no todo lo que va a suceder en los eventos del fin, no todo ha sido revelado. Y especialmente, ¿qué es lo que no ha sido revelado? El día y la hora. Así que si alguien empieza a querer sacar cuentas para decir tal día va a venir el Señor, tal mes va a venir... No, perdón, podemos tener distintas posturas, pero eso ya no es bíblico. Cristo lo afirmó más de una vez. No hay ni día ni hora. Mire que algunos han llegado hasta este punto que Cristo dice, el día y la hora no ha sido revelado. Y alguien ha dicho, pero el mes no dijo nada el Señor. Bueno, perdón que haga esta cara, pero hermanos, es cuestión lógica, sensata. Día y hora significa no está revelado, muchachos. No intenten buscar una fecha, porque Dios no ha revelado eso. No ha querido hacerlo. Y yo quizá
pienso yo, el Señor obviamente tiene todas las razones, pero pienso yo que es para no especular. Tal día, tengo tiempo hasta la fecha 2030, me falta ahí. Cuando 2029 me pongo en orden cuando venga el Señor. Para no especular, creo yo, además de otros motivos que el Señor sabrá. ¿Sí? Así que todo no ha sido revelado, y tratar de armar el rompecabezas escatológico es un asunto que demanda mucho estudio y es tan compleja que los estudiosos no han llegado a un acuerdo definitivo sobre las posturas escatológicas. Por eso es que animo a todos ustedes, que son la iglesia que yo cuido, que me ha dado el Señor a cuidar, le animo a todos ustedes a tener cuidado con las posturas escatológicas que deciden asumir, ¿sí? No está mal si usted asume una postura escatológica diferente a la que este pastor pueda tener. El asunto es que nosotros seamos cuidadosos de no caer en la arrogancia, ¿sí? Y mismo yo me involucro en esa declaración. ¿Por qué arrogancia? Y porque hay algunos que escuchan 3 o 4 cosas de un pastor que les dice es el que siguen por internet. Esa es la postura exacta. Y queridos hermanos, les digo, es tan amplio el asunto de la escatología que para poder llegar a una conclusión hay que estudiar muchos libros en la Escritura, muchos pasajes. Está lleno el Antiguo Testamento acerca de promesas, acerca del fin. Está lleno el Nuevo Testamento, todo un libro que es el libro de Apocalipsis. Hay figuras que hay que interpretar, hay contextos que hay que examinar, y no es tan sencillo llegar a una conclusión así de una... está bien que uno diga, no, yo creo esto, me pareció bien. Ahora, ponernos en una altura de arrogante, decir, no, pero vos porque tenés otra postura, vos estás re equivocado. Cuidado, porque hay que sentarse, hay que poner la cola en la silla y pasar horas y horas estudiando antes de poder decir, vos estás equivocado con esa postura. Estoy leyendo un libro de Elvis Carballosa, algunos de ustedes saben que es un erudito en griego y en hebreo. El libro se llama Cristo en el Milenio, la gloria de Cristo en el Milenio. Y él habla acerca de una cosa que hasta ahora nadie he escuchado hablar para poder sentar una postura escatológica. Y él empieza a hablar de cómo será la manifestación de la gloria de Cristo cuando Él regrese en gloria. ¿Cómo es esa manifestación? ¿Cómo es? ¿Es literal o es espiritual la manifestación de la gloria en Cristo? Y él empieza enseñando qué significa la palabra gloria, cómo se usa esa palabra en hebreo, en griego, cómo se manifestó la gloria de Dios en el Antiguo Testamento y cómo se manifiesta en el Nuevo. Hay 2 capítulos dedicados a eso en el libro. Después de eso pasa a ver, en verdad, cómo podría ser entonces esa manifestación de la gloria cuando Cristo venga a reinar. Y si ahora Cristo está reinando, ¿cómo es la manifestación de esa gloria? ¿Es espiritual o es literal? Bueno, hasta eso, queridos hermanos, es que hay que tener en cuenta para llegar a una postura escatológica exacta, ¿sí? Bíblica. Así que no hay que apresurarnos y hay que ser humildes y decir, bueno, todo no entiendo de escatología. Así que vamos a ir paso a paso con esto. ¿Sí? Les animo a ser sencillos y humildes con esto, y yo me pongo también en esa misma línea. No está nada mal asumir una postura escatológica, pero debemos asegurarnos que es bíblica esa postura. ¿Sí? Debemos asegurarnos, y por eso hay que estudiar. Y además debemos asegurarnos que hemos hecho nuestro propio estudio, ¿sí? De la escatología, no que estamos repitiendo como loros lo que otro dijo, o porque hemos visto un pequeño extracto de 3 oraciones en alguna página y ya está a punto. No, debemos hacer nuestro propio estudio, y si no hemos hecho nuestro propio estudio, seamos humildes. No entiendo de esto, así que yo prefiero, así que hay que ser humilde con esto, ¿sí? El material escatológico es sumamente abundante y requiere de una precisa utilización de las reglas de interpretación. Y ahí es donde realmente está el problema de las diferentes posturas, de diferentes interpretaciones, y cómo se usan las reglas de interpretación allí. Bueno, es un tema bastante complejo allí. Sin embargo, queridos hermanos, es preciso ver que hombres reconocidos en teología pueden tener comunión y servir juntos, aunque difieran en la postura escatológica, ya que el punto de unión innegable innegociable, es el Evangelio. Bueno, más allá de las diferencias mencionadas, todos los creyentes verdaderos y sinceros en la fe coincidimos en que el Señor regresará por los suyos, este mundo pasará y dejará lugar a lo permanente. Eso, más allá de las posturas, todos creemos en eso, ¿verdad? El Señor regresará por los suyos, este mundo pasará y dejará lugar a un mundo nuevo. ¿Sí? ¿Cómo sucederá eso?
Ahí es donde entramos en los detalles, ¿sí? El capítulo 7 del libro de Daniel, donde empezamos hoy nosotros, está dividido en dos grandes partes, ¿sí? Versículo 1 al 14 es el relato de la visión. Es el relato de la visión. Y versículo 16 al 27 es la interpretación de la visión. Así que acá se podría ahorrar mucho, pero Daniel quiso escribirlo así. Porque todo lo que se menciona, versículo 1 al 14, después se interpreta y se vuelve a repetir en versículo 16 al 27, ¿sí? Pero es necesario leerlo todo, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Muy bien. Y este capítulo 7 de Daniel es paralelo, ¿sí? Con el capítulo 2. ¿Se acuerdan cuando vimos capítulo 2 que el rey Nabucodonosor tiene el sueño y ve una imagen, que esa imagen representaba 4 reinos que habíamos visto? Bueno, es paralelo, se está hablando de lo mismo. Capítulo 2 se habla, en capítulo 7 se habla de lo mismo que en capítulo 2, solo que en capítulo 7 se dan algunos detalles que no se dieron en capítulo 2. Esto tiene que ver con la forma en que Daniel escribió su libro. Escribió su libro llegando al capítulo 4 y 5 con el énfasis de lo que quería dar y que después se fue desprendiendo así, siendo paralelo cada capítulo con los precedentes, con los que siguen. Así fue como escribió el libro, como un moño se ve en un dibujo, ¿no? La estructura que le dio al libro Daniel. Pero eso para que lo tengan en cuenta. Son paralelos ambos capítulos, ¿sí? En ambos se habla acerca de los 4 grandes imperios que Dios ha utilizado para llevar adelante su propósito de redentor, ¿sí? Los 4 imperios están representados por 4 grandes bestias. ¿Está allí? Sí, ahí está. Muy bien, ahí tiene la imagen. Lo de las bestias es subjetivo. Cada uno la puede dibujar como quiera, especialmente la 4, ¿sí? La cuarta bestia, ¿sí? Y yo me preguntaba, ¿por qué le reveló Dios con bestias? ¿No era más fácil decir son reyes? Y después indagando me di cuenta que en realidad en la antigüedad, hoy también se usa, pero en la antigüedad más, se utilizaban mucho los animales para representar a la nación, al imperio. Por ejemplo, los hallazgos arqueológicos acerca del imperio medo-persa se pueden ver en las paredes y en todo lugar animales como por ejemplo un tigre, un león con alas, por ejemplo, y se lo puede ver. Era representativo del poder de la nación, como hoy, por ejemplo, la bandera de Estados Unidos tiene un águila, ¿sí? Hay otras naciones que tienen otros animales. Hay uno que tiene un león, sí, hay otra. Así que no es nada extraño, en verdad, que se lo haya revelado así, porque era muy común para la época identificar a la nación con representado en un animal, ¿sí? Y esto es lo que está haciendo Dios al revelarle de esta manera los sueños aquí. Son 4 imperios, ¿sí? El león, que está mencionado allí en el versículo 4, representa al imperio babilónico, que estaba dirigido por Nabucodonosor. El oso, en versículo 5, que está mencionado allí, es el reino de Medo-Persa, ¿sí? Eran 2 reinos que se unieron, derrotaron a los babilónicos, y dice que el oso que se ve ahí se levantaba más de una pierna que de la otra, y es porque en realidad los persas tuvieron más dominio que los medos en ese momento del imperio, ¿sí? Y se habla de ellos como que tenían 3 costillas desgarrando carne, ¿sí? Y habla de los 3 imperios más importantes que ellos derrotaron cuando abarcaron toda la zona y derrotaron Babilonia también, ¿no? Así que son los medos y los persas. Se distingue allí justamente a Darío y a Ciro como sus representantes principales. El tercer reino, que es en versículo 6, es identificado con un leopardo, con alas, ¿sí? Es el imperio griego, cuyo líder es conocido como Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ¿sí? Y habla del leopardo, cada animal identifica algo del reino, y habla del leopardo por la velocidad, y las alas justamente le suman más velocidad también. Y identifica la manera en que Alejandro Magno conquistó todo lo que era el mundo conocido en ese tiempo. Lo hizo en un tiempo increíble. El reinado de Alejandro Magno duró 12 años nada más, cuando tenemos que el reinado de Nabucodonosor duró como 40 años, algo así. Pero en 12 años Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido en ese tiempo. Murió joven, murió a los 32 años. Por eso es que no siguió gobernando, porque murió a los 32 años. Y se habla allí de 4 cabezas, porque en realidad después que murió Alejandro Magno,
el reino fue dividido entre sus 4 generales, ¿sí? Y esos 4 generales es importante tenerlo en cuenta porque después en capítulo 8 y 11 se vuelve a hablar de esto, ¿sí? Bueno, ¿me va siguiendo? Muy bien, ahí está. Bueno. Pero en realidad acá lo que importa, porque fue lo que le importó a Daniel, es la cuarta bestia. Eso fue lo que le importó a Daniel. La cuarta bestia, que es versículos 7 y 8, todos los intérpretes bíblicos en verdad coinciden en decir que se refiere al Imperio Romano, ¿sí? Que vino después del Imperio griego, en la lógica, en verdad, ¿sí? La diferencia con los demás es que tiene 2 etapas ese imperio, el Imperio Romano. La etapa de un imperio unificado y después se transforma en 2 imperios, ¿sí? Luego que estos imperios pasan, vendrá el juicio particular sobre la cuarta bestia y se establecerá el reino eterno de Cristo, versículo 9 al 14, ¿sí? Pero según el verso 19, Daniel tuvo un interés especial en el cuarto reino debido a que era muy diferente a todos los otros 3, ¿sí? Este reino tiene 2 fases, como dije recién. Primero, un reino unificado con un soberano gobernando mundialmente, como fueron los Césares en el Imperio Romano. Y la segunda fase es un imperio dividido en 10 reinos. Y ahí es donde hay diferencia. ¿Cuáles son esos 10 reinos? Bueno, si nosotros viviésemos en la Edad Media, los estudiosos teólogos de la Edad Media abordarían, o mejor dicho, interpretarían estos 10 reinos como los reinos en ese momento que se dividió el Imperio Romano cuando cayó, 400, ¿está la fecha ahí? 430 y algo más o menos allí, sí, 476. Ahí el Imperio Romano dejó de ser lo que era, que se conocía, y empezó a decaer en realidad en su fuerza y en su dominio. Y los reinos que se empezaron a dividir en ese tiempo, los intérpretes de la Edad Media decían, ahí están los teólogos, decían, esos son los reinos. En el año 80, cuando el Señor me salvó y empezaba a leer sobre todos estos temas de escatología, ¿saben a quién decían que son esos 10 reinos? La Comunidad Europea. Así que según la época, cada uno arma sus 10 reyes. No sabemos, hermanos, ¿sí? A mí, como no conocía mucho al principio en mi fe, dije, tiene razón. La Comunidad Europea, ¿cuántos son? 10, a veces son 10, a veces son 8, a veces son 11. Bueno, ahora son 11, pero tiene que dar 10, alguno va a salir. Ahora son 8, bueno, 2 se van a sumar. Y siempre andamos ahí como sacando la carta, tirando la carta. No sabemos, hermanos. Sabemos que sí, es la continuación del Imperio Romano. Eso sí sabemos, ¿sí? Y que serán 10 reyes, 10 presidentes, 10 naciones, salidas justamente de lo que ha sido el imperio Romano, ¿sí? Muy bien. Así que eso sucederá así, en el plan de Dios. Tras esos 10 reyes, ¿sí?, se levantará un rey muy diferente, un presidente muy diferente a todos los demás, que se lo menciona allí como un cuerno pequeño. ¿Vieron que hay 10 cuernos? Los 10 cuernos, los 10 reyes, las 10 naciones. Bueno, hay un cuerno pequeño. Según el versículo 25 dice que este presidente, este rey, no tendrá temor de hablar contra el Altísimo, hará guerra contra los santos y los perseguirá, pensará en cambiar los tiempos y la ley, pensará en hacer cambios radicales en el paradigma bajo el cual funciona el mundo. Eso hará ese presidente, ese rey. El tiempo de persecución contra los santos que hará este cuerno pequeño, este rey diferente a todos los demás, durará 3 años y medio. Tiempos y medio tiempo, ¿sí? No voy a hacer ahora la justificación de por qué interpretamos que tiempos y medio tiempo son 3 años y medio, porque lo vamos a ver cuando lleguemos a las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Ahí vamos a hablar de eso. Este cuerno pequeño que se levanta de entre los 10 y derriba a 3 de ellos es el anticristo, ¿sí? Ahí llegamos. Por fin, pastor, eso quería saber. Ese es el anticristo, ¿sí? Es la bestia de Apocalipsis capítulo 13 y 17. Si usted quiere saber más del anticristo, está en Apocalipsis 13 y capítulo 17, ¿sí? Es el hombre de pecado, que es el mismo anticristo de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Si quiere saber más, ahí está, habla del anticristo. ¿Cómo será? Aquel inicuo a cual el Señor matará con el espíritu de su boca, con la espada de su boca. Y su surgimiento, el surgimiento del anticristo, es previo a la venida del Señor, ¿sí? El surgimiento de ese hombre de pecado, de la bestia, del cuerno pequeño, es antes de la venida del Señor. Eso va a suceder. Si estamos en esos tiempos, si estamos en los tiempos del fin, como algunos siempre están diciendo, ¿no? Cada vez que surge
alguna guerra, como surgió hace un mes atrás o 2 meses atrás, ya es el fin. Mire, cuando surgió la guerra de Kuwait, algunos de aquí no nacieron todavía, pero no habían nacido todavía. Pero cuando surgió la guerra de Kuwait, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, fue el primer conflicto que hubo que, wow, se armó otra vez la Tercera Guerra Mundial. La coalición de naciones que se juntaron para poder combatir en Kuwait. Y dijimos, se viene la guerra. Yo estaba de campamento en ese momento y el campamento estaba conmocionado con la invasión de Kuwait. Bueno, ya nadie se acuerda de eso. Y todos decíamos, ya viene el Señor. Claro, en el 2000 tiene que pasar que viene el Señor. ¿Está? Calcular, son 7 años de tribulación y todo lo demás, todos los cálculos, todo en el pizarrón sacaban las cuentas, todo lo demás, y tiene que venir. Estamos 2023, casi 24. Cuidado con las especulaciones, de que a la más mínima guerra ya estemos publicando, el Señor viene, guarda, viene mañana. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso y no usarlo para asustar a la gente, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque la gente después nos toma de, ¿viste? La Biblia tiene que tener razón. Cuidado con eso, ¿sí? Lo que sí sabemos es que previo a la venida del Señor surgirá este hombre de pecado, este cuerno pequeño, es el anticristo. Vencerá a los creyentes, así está en el plan diseñado por Dios, y en verdad pensará en cambiar la ley y los tiempos. Si estamos en esos tiempos, por eso digo potencial, solo es potencial. Si estamos en esos tiempos, podemos especular, no estoy diciendo que esto lo dice la Biblia, podemos especular que el cambio de paradigma que está en marcha podría ser la llamada Agenda 2030. ¿Han escuchado de eso? Han invitado a esta iglesia a ser parte de la Agenda 2030. Ustedes no lo saben porque me llegó a mí como pastor, pero yo no respondí nada. Pero la llamada Agenda 2030, queridos hermanos, es las Naciones Unidas queriendo cambiar el paradigma de cómo viene funcionando el mundo hasta ahora. Y eso viene encubierto detrás de un montón de cosas que son buenas. Pero entre las cosas que dice la Agenda 2030 es no más iglesia, no más idea de Dios, no más nada de Biblia, no más nada de esto. Eso es la Agenda 2030. Y aprovecharon la pandemia para tratar de meterse en las iglesias a dar clases de la Agenda 2030. Y a mí me llegó la invitación. Obviamente que no respondí nada. Pero eso es lo que se está buscando. Ahora, dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. No dice que lo hará. Así que no se asuste tanto con eso tampoco. El Señor guarda a los suyos. No tenga miedo de la Agenda 2030. Nosotros tememos al Señor, en cuya mano está el alma de todo ser viviente. Así que no empecemos a hacer alarma con la Agenda 2030, porque el Señor ha cuidado a su iglesia toda la historia de la cristiandad. Que no se haga problemas con eso. No debemos andar alarmando a la gente con la escatología. La escatología fue dada para inspirar confianza, no para alarmar a la gente. Debemos tener cuidado con eso, ¿sí? Así que esto es una especulación. Ojalá nadie saque este pedacito de este mensaje y el pastor de Lavallol dijo que la Agenda 2030... No, es una especulación como ha habido especulaciones por mucho tiempo. Ustedes saben que Hitler, en realidad si yo hubiese vivido en la época de la Alemania nazi, yo siendo teólogo hubiese dicho, el anticristo es él. Porque si ustedes saben, la idea de Hitler era en realidad conquistar todo el mundo. Y su idea era que él sea el soberano de todo el mundo, al punto que él se hizo una Biblia donde él es, en verdad, el soberano de todo el mundo. ¿Sabían eso? Bueno, si hubiese estado en ese tiempo, llegó el fin. Y no llegó el fin. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Con todas esas cosas. Así que al terminar los 3 años y medio de persecución, vendrá el Señor, el juez, destruirá al anticristo, que según Apocalipsis 19:20, juntamente con el falso profeta, serán los primeros en ser lanzados al lago de fuego, ¿sí? Luego de eso, el reino es otorgado a los santos. Eso es Apocalipsis 20. Y ahí se habla de un reino de 1000 años en la tierra, Apocalipsis 20, ¿sí? Se habla de 1000 años en la tierra. Reinará por 1000 años, ¿sí? Satanás es atado, el falso profeta y la bestia. Ahí hay algo que acá no está. Son 2. La bestia y el falso profeta. Que juntamente con el anticristo hay un falso profeta gobernando. Los 2, según Apocalipsis 20, serán lanzados al lago de fuego, que son los primeros seres que entran al infierno.
lo que nosotros conocemos como el lago de fuego. En ese momento, según Apocalipsis 20, Satanás es atado. O sea, es limitado Satanás para no hacer lo que hace ahora, que es engañar. Apocalipsis 20 dice que que no engañe más a las naciones. Y ese es un dato importante, en realidad. ¿Para qué es un dato importante? Para saber que si Satanás está atado hoy, no tendría que, y está engañando. Entonces, tómelo como un dato importante para saber sobre escatología bíblica, ¿sí? Así que la diferencia entre los intérpretes es sobre si el reino es literal o espiritual. Y más allá de lo que cada uno piense sobre si es lógico o no un reino de 1000 años, lo que debemos asegurarnos que lo que nosotros creemos se ajusta a lo que la Biblia enseña sobre esta doctrina. Si la Biblia no se contradice, ¿verdad? Sino que se complementa a sí misma. Un reino espiritual y simbólico y no literal, como algunos enseñan y creen, no sería ilógico si la Biblia lo enseña. Lo aceptamos si la Biblia lo enseña. Y un reino literal de 1000 años no sería ilógico si la Biblia lo enseña, ¿verdad? Trasládese conmigo un momento al Antiguo Testamento. Hagamos un viaje en el tiempo, ¿sí? Al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nadie sabía que iba a haber una iglesia. Nadie pensaba en la iglesia de Cristo. Todos pensaban en el Antiguo Testamento, Cristo viene, establece su reino, y nosotros somos el centro del universo, de la tierra aquí, reino mundial. La iglesia no estaba en el pensamiento de nadie. No había sido revelado que la iglesia iba a estar. Por eso es que no se pensaba en la iglesia. Pero imagínense que alguien viaja con la máquina del tiempo al Antiguo Testamento y se encuentra con los judíos. Y dice, muchachos, ¿saben lo que hay en el futuro? Ya sabemos, vendrá el Mesías, establece el reino. No, pero mirá, hay algo que se va a llamar la iglesia. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo? Bueno, se va a formar así, así, así. ¿Y cuánto va a durar? Más o menos más de 2000 años. No, me estás bromeando. No, no te creo. ¿Cómo más de 2000 años? Una locura. ¿No pensaría así si alguien en el Antiguo Testamento viene y le dice que va a haber una iglesia cuyo tiempo en la tierra va a durar más de 2000 años? No, estás loco, me estás cachando. No, sí, más de 2000 años. Así que, queridos hermanos, cuando alguien se burla de que va a haber un milenio de 1000 años, guarda, porque en el Antiguo Testamento nadie hubiese pensado en su sentido común, en verdad, que iba a haber una iglesia de más de 2000 años existiendo en la tierra. No es nada ilógico pensar que pueda en verdad haber un milenio literal sobre la tierra de 1000 años. Entonces hay que tener cuidado con apresurarnos a ciertas conclusiones, porque lo que nos parece ilógico a nosotros puede ser que en verdad esté dentro del plan de Dios, si Dios así lo ha determinado hacer. ¿Sí? El hecho de que se hable de un reino que no tendrá fin, cuyo dominio es eterno, como dice el libro de Daniel más de una vez, parece dar pie para negar un reino de 1000 años literal, porque si tiene un límite ya no sería eterno. Pero no sería nada incongruente en el obrar de Dios pensar que un reino de 1000 años literal puede ser la expresión visible de un reino espiritual y eterno. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia local es la expresión visible de la iglesia universal. En un momento de la historia la iglesia local no va a existir más, ninguna iglesia local va a existir más. Va a ser una sola iglesia reunida con el Señor. Hoy la iglesia local es una expresión visible de la iglesia universal que estará unificada para siempre en la presencia del Señor. No es nada ilógico pensar, queridos hermanos, que un reino de 1000 años pueda ser la expresión visible en la tierra de lo que será el reino eterno de Cristo por siempre cuando ya todo termine. No es nada ilógico. ¿Por qué burlarnos de aquellos que creen que realmente habrá un reino literal en la tierra de 1000 años, que puede ser la expresión visible de ese reino eterno del Señor Jesucristo? ¿Sí? Bueno, eso es para poder llevar a la lógica y al pensamiento, para no apresurarnos a llegar a posturas antes de examinar todos los pasajes bíblicos acerca de la escatología. ¿Sí? ¿Qué cosas quedan en claro a la luz de todo esto que dijo Daniel aquí hoy? ¿Sí? Bueno, independientemente de la posición escatológica que creamos, que hay un plan. Hay un plan. Eso es innegable. Hay un plan.
Hay una determinación de Dios en cuanto a la manera en que irán sucediendo los eventos de la historia humana. Lo que sucede, queridos hermanos, en el mundo no es producto del azar. Hay un plan. Dios está llevando adelante un plan que diseñó antes de que las cosas fuesen hechas. Y por eso es que nosotros con los eventos del mundo podemos mantener la calma en nuestro corazón, porque sabemos que Él está llevando adelante su plan. Y en verdad, como es Dios, es soberano, todopoderoso, omnisciente, su plan es inquebrantable. No hay manera de que realmente eso falle. Así que en verdad nosotros podemos tener confianza. Lo que se le dijo a Daniel es relativamente preciso, noten. 4 imperios, 10 reyes, un rey diferente a todos, una persecución contra los santos, contra el pueblo de Dios, un juicio que pondrá fin a la historia humana y el establecimiento del reino de Cristo. Precisión. No se está hablando de cosas ambiguas, sino con precisión se habla que hay un plan. ¿Por qué decimos que hay un plan? Bueno, porque Dios tiene el poder necesario para intervenir y cambiar el relato, si en verdad esto no es parte de un plan. Pero en lugar de cambiarlo, Dios lo afirma como algo determinado que se cumplirá cada cosa en su tiempo. Incluso se le permitirá al anticristo vencer a los santos durante un tiempo preciso. Se les dio poder para vencer a los santos durante 3 años y medio. Y eso lo planeó Dios así. ¿Acaso Dios no podría evitar esta persecución contra los creyentes? Podría, pero está dentro de su plan. Podría hacerlo, pero lo permite como parte de ese plan precioso. Hay un plan, y Daniel se lo anima a confiar justamente en la sabiduría de aquel que lo ha diseñado. Hay un Dios que gobierna. Él es quien ha prefijado los tiempos, Él es el que pone reyes y quita reyes, Él es quien pone un fin para dar lugar a su propósito eterno en Cristo. Y hay un propósito, es la exaltación de Cristo como Supremo Rey Universal. Me encanta esto. Porque hoy en día hay gente que rechaza el evangelio que predicamos. Un evangelio de Cristo siendo Señor absoluto de la vida de aquellos que creen. Nosotros somos sus súbditos y Él es nuestro Señor supremo. Es Señor con mayúscula. Es el Curios. Eso es lo que se habla en la Escritura. Y dice, no, Cristo, Señor, no, Él respeta tu voluntad, Él está ahí esperando a ver que Él es el Señor, hermanos. Es el Curios. Y la historia que Dios ha diseñado es para exaltar a Él como el soberano de los reyes del universo. El soberano sobre toda la creación. Y lo que nos espera a nosotros, queridos hermanos, en la vida por venir, es viéndolo a Él en su plena gloria, siendo Señor de todo. Y lo que vamos a hacer es exaltarlo, alabarlo y admirarnos de vernos a Él en su plenitud en la gloria, siendo el máximo, lo máximo que puede haber en esta creación, en este mundo, en este universo. Y hoy algunos dicen, no, ese evangelio de Cristo Señor, no, lo tenés como Señor si querés, podés ser creyente si querés o no. No es así, hermanos. La historia apunta justamente a Él entronizado. Y ojalá sea así en nuestros corazones, Señor. ¿Para qué esperar al milenio? Para que Él sea Señor sobre nuestras vidas, ¿verdad? Ojalá nuestro corazón se humilla ante esta verdad, Señor. Tú sigues siendo Señor. En el mundo, sé también Señor en mi vida. Amado Padre Celestial, nosotros reconocemos nuestra incapacidad al acercarnos a pasajes tan complejos, verdades tan difíciles de poder entender. Pedimos, Padre, tu gracia para que en verdad el propósito principal de la exaltación de la persona de Cristo sea lo que quede en nuestro corazón. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.